da una nostalgia increíble porque finalmente, después de muerto, de todas maneras, tiene el poder de la convocatoria y habernos juntado. Y a mí me ha dado la oportunidad de conocer a todos los maravillosos amigos que tuvo Jorge de aquí. Me parece mentira que ya no exista y que por lo menos las cenizas de él en Cuba a toda la familia nos van a dejar una sensación de alivio, porque toda su vida, por lo menos así me lo dijo siempre, quería regresar a Cuba. Luchando por todos los muertos, yo lucho y canto contra esta hora de espanto, pero entre tanto canto por esos muertos, podrán llegar a sus muertos, canto por todos los muertos. Terminó siendo, aunque ya era mi ex, porque viví con él 19 años y dejé de vivir con él otros 19, toda la vida, y ahora he llorado porque ya no existe, pero él siempre estuvo pendiente de mí, siempre de mis hijos, fue un padre maravilloso. Yo le aprendí muchas cosas, era un hombre muy cariñoso como padre, mucho, eso hay que decirlo y repetirlo, porque polémico como era, latoso como era, es verdad que para esa parte de su vida tenía siempre el espacio más cálido y lo mejor de él. Lo que vivimos los tres hijos fue una cosa un poco diferente a los demás por el cariño del padre que tenía él. La verdad es que era desbordada. Hijo, si yo pudiera decirte cuánto te quiero, si yo pudiera decirte todo lo que yo te quiero, mira, si el amor se pudiera esculpir, le dijo, olvídate del David, de la Piedad, del Taj Mahal, olvídate de todo lo que existe. Si el amor se pudiera esculpir, yo te haría la figura más hermosa que el mundo conoce. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, claro. La importancia de la familia, de la hermandad, de la amistad, de la palabra. Los papeles eran para guardarse en un cajón, los contratos, ¿no? Y la palabra para cumplirse. Decía, nunca hay que ser mezquino en la vida. Hay que ser compartido con la gente, hay que dar. Y daba todo. Material, emotivo, cariño, amistad, compromiso. Jorge fue una linda persona, muy idealista, muy loco, muy gracioso. Sin tin, sin tun, sin bon, no hay indio, sin tumba, sin timbal y bongo, no hay indio, no. Sin tin, sin tun, sin bon, no hay indio, no. Ya no posó en Nueva York, lo demostró. Sin tin, sin tun, sin bon, no hay indio, no. Pregúntale a Candito, a Patraco y a Mongo. Sin tin, sin tun, sin bon, no hay indio, no. También a Roberto Roena, Ray Barreto y Milano. Sin tin, sin tun, sin bon, no hay indio, no. Y si falta Tito Puente, no hay indio, no. Sin tin, sin tun, sin bon, no hay indio, no. En 1985 vivía en un piso 14 de un edificio. En esa zona no hubo ningún daño durante el sismo de 85, excepto el edificio donde él vivía. Se desplomó ese edificio y los únicos supervivientes fueron él y su mujer. Los únicos supervivientes que salieron desnudos entre las ruinas después de que se había desplomado el edificio. Cuando llegamos, nos sentamos en el restaurante, se da cuenta de que Saludowski estaba ahí. Y con una tranquilidad esa muy serena,
el día anterior saludó que había hecho una crítica a Cuba. Rocío se paró con un vaso de whisky que nos estábamos tomando y cogió el vaso y fue donde estaba aquel comentarista tan reconocido y se lo tiró arriba. En ocasiones tuve momentos difíciles y ponía rumba, bailaba un rato o media hora o una igual y ya se me habían quitado todos los problemas. Que eran bastantes, porque vivir con Jorge era difícil. Era bueno, como vivir en la montaña rusa. Y vas para arriba, chichichichín, y puta, y queda toda madre. Y luego, madres, vas de bajada. Bueno, finalmente aburrida, nunca en la vida estuve. Yo conocía a Jorge desde el año 60, 59, 60, porque yo viví muchos años en México. Yo me crié en México. Mi padre era el cónsul de Cuba en México cuando la revolución. Y yo me acordaba de Jorge por el año 60, por ahí, porque él se reunía con un grupo de muchachos, estudiantes mexicanos universitarios. Él era joven también, hombre joven, y él era un líder. Allí se nos aproximó a nosotros. Estaba el compañero que está aquí al lado, Ramón César Cuenca Montoto, al lado mío. Él nos preguntó si éramos cubanos, si éramos revolucionarios. Sí, como que no, ¿qué pasa? Pero bueno, por la figura estilizada él, alta, de ojos claros, rubio, vestido con un traje estilo inglés, impecable, bueno, nos puso un poco gato, como decimos los cubanos. Y entonces comenzamos la conversación con él. Manifestó su interés en unirse a la lucha revolucionaria con Cuba. Y realmente fue para nosotros un gran asombro que, siendo la procedencia que él tenía, ya que su padre era dueño de una textilera, se quisiera manifestar en una lucha revolucionaria de una amplitud tan amplia como la que él quería. Muchos compañeros llegamos a México para incorporarnos a una expedición que estaba organizando el compañero Pedro Miré, que fue a partir después de la expedición del Granma, ¿no?, que quedaron presos en México. A esa expedición nos incorporamos muchos compañeros, como el compañero Noel Sánchez, que se encuentra aquí presente, y estuvimos entrenándonos, estuvimos en la parte alta del Tuxpan, en un campamento, etc. Esta expedición posteriormente fracasó y los compañeros que estábamos incorporados a la misma, pues nos quedamos un poco dispersos en Ciudad México. Entonces empezó a comentarse de otra expedición que estaba organizándose. Entonces nos incorporamos allí varios compañeros del movimiento 26 de julio que pertenecíamos a la expedición de Pedro Miré. Nos incorporamos más o menos unos 15 compañeros. Y esta expedición salió para el estado de Campeche. Allí fuimos el compañero Álvaro Carlos Morel y otros compañeros como el médico Edmundo Rodríguez López, etc. Al llegar al estado de Campeche, donde había un campamento, pues en el camino nos montamos en un barco y ahí hubo un incidente donde murieron dos compañeros ahogados, entre ellos Carlos Álvaro Morel, compañero de dirigente estudiantil de Camagüey. Eso fue un hecho muy triste para todos nosotros. Cuando llegamos al campamento de Campeche, sucedió que allí aquello estaba en un estado caótico. En esta expedición, en el trayecto, conocimos a Jorge Martínez Rosillo, que era un compañero mexicano que le decían el güero, era rubio, a los rubios le dicen el güero en México. Y el compañero Rosillo era, se puede decir, que uno de los compañeros más entusiastas que había en aquel movimiento expedicionario. Todo momento impartía seguridad a los compañeros por su entusiasmo. Para mí Jorge era una síntesis de la cordialidad, el aprecio, el desinterés, el amor a la Revolución Cubana, porque sentía un gran amor por la Revolución Cubana, por Fidel, por todos nosotros, unas ganas locas de venir a Cuba a pelear
que muchos cubanos que andaban por allá no los vi tan entusiasmados, ni con tanta temperatura. Y jugó un rol muy importante porque cuando nosotros teníamos peligro de caer en manos de la Federal, pues siempre procurábamos que fuera el que hablara con nosotros fuera Jorge Martínez Rosillo, por el hecho de ser mexicano y que la entonación de su lenguaje pues no podían darse cuenta que éramos una expedición de cubanos, ¿no? Eso es más o menos lo que le puedo decir. Esta expedición fracasó. Fracasó por situaciones políticas muy complejas. Sobre eso, años después, escribí un libro que se denomina, lo denominé la expedición de Campeche. Y en definitiva no pudieron materializar la participación en la lucha guerrillera en Cuba con el ejército real. Pero después del triunfo de la revolución es cuando yo lo conozco, aquí en La Habana. Rosillo fue un abnegado defensor de la revolución cubana. Lo demostró en actividades internacionales de apoyo a Cuba, de ayuda a Cuba. Él tuvo aquí grandes compañeros y amigos, como es el caso de Ramiro Valdés, que yo fui quien se lo presenté a Ramiro, porque ya él y yo habíamos hecho una amistad que rayaba la hermandad. Pero cuando yo voy a verlo, yo no tenía noción de que él era el que yo había conocido hacía pues casi más de 30 años, 30 y pico años. Cuando yo lo vi, a pesar de que habían pasado tantos años, lo identifiqué inmediatamente. Claro, él no se acordaba de mí porque yo te digo, yo era un muchacho, ¿qué tenía yo? 16 años, ¿no? Bueno, fui en el año 94 para participar en la operación. Ya prácticamente estaba condenado a morir. Sin embargo, las dificultades que tenía él desde el punto de vista de su salud nunca fueron una limitación para hacer algo por Cuba. Era el hombre con el que podíamos contar en el momento preciso para cualquier tipo de tarea y cualquier cosa que significara defender los intereses de nuestra tierra. Una persona de una característica muy singular, porque él podía llegar a donde quería y podía llegar a quien quería. Y él sabía llegar donde quería y a quien quería, siempre para defender los intereses de Cuba. Ahora, cuando volaban las cenizas, yo pensaba una cosa. Sigo pensando la misma cosa. Un hombre arma un concierto ahí entre lo que piensa y lo que siente y lo que dice. Y en esa conjugación se refleja, se manifiesta a sí mismo, a pesar de sí mismo incluso. Y aquello hace una síntesis, se manifiesta cuando actúa, en la actitud, cuando hace algo, aquello es el concierto de lo que dijimos primero. Y si es armónico, entonces las actitudes hacen consecuencia, hacen congruencia con el otro. Y si no, no. Entonces el concierto sale mal, es discordante, es contradictorio. Mi jefe es muy polémico, con algunas aparentes contradicciones, no hay ninguna, ¿eh? Él tenía muy bien vertebrada esta cosa de pensar, decir y sentir y hacer esa síntesis en la actuación de cada día, a su manera, ¿eh? Con una definición y una claridad y un convencimiento total. Se hace convicción y así actúa, por encima de cualquier cosa. Y era comprometido con sus ideas. Cosas que tal vez no entendíamos, o no entendimos hasta después de mucho tiempo, ¿no? Él decía que primero era su nación, su patria, y después nosotros. Algo que particularmente me costó trabajo entender. Yo creo que en México, no sé,
como era un misterio y realmente algunas veces creí que lo que decía siempre lo ponía yo en duda y decía, chingada madre, estará diciendo verdad o mentira acerca de lo que nos está contando. En México no sé si habrán apreciado todo lo que hizo por su país, porque amaba su país y todo lo que y estuvo a punto de perder la vida varias veces. Con Jorge me unió una amistad a lo largo de 20 años. 20 años muy fructíferos que finalmente tuvieron un impacto muy importante por influencia de él en la vida política de la nación y en la institucionalidad de la República. Cuando el país se encontraba particularmente en 1988 y después en menor escala en 1994 en situaciones muy comprometidas, la participación de Jorge fue muy importante, la influencia moral y personal de él fue en más de un sentido decisiva. Puedo decir de Jorge algo que además creo que todo el mundo conoce y no dice. Desde que yo lo conocí, estuvo pateando a la muerte. Él me enseñó, entre otras cosas, a respetar la revolución, a conocer Cuba. Él ha sido la introducción para nosotros en Cuba en estos momentos y conocer lo que hoy es su familia, con la cual estamos teniendo un maravilloso desarrollo. Y yo sostengo a partir de eso y de haber conocido a tu padre, que los revolucionarios, si somos de veras revolucionarios, nos entendemos en la primera conversación o no nos entendemos jamás. Esta última voluntad de venir de que sus cenizas sean esparcidas aquí en mares cubanos, en tierra cubana, en territorio cubano, representa o significa, explica lo que he estado diciendo hace tiempo. Nunca le falló a Cuba, nunca fue una puerta que no se abrió en ninguna circunstancia con relación a los intereses de esta isla, a lo que él le decía, mi Cuba, mi Cuba. Hoy nos tiene aquí y además nos va a tener a unos o a otros de quienes estamos aquí y otros que no pudieron estar, en distintos escenarios, en distintas cosas, retomando, extendiendo sus ideas, sus caprichos, sus fijaciones. Ideático y caprichoso. Creo que esa es la parte más difícil de lograr. Finalmente creo que es la estela que uno deja ahí, que se llama pasado y que se llama vida. Y creo que lo hizo muy bien. Azaroso, complicado, hasta un poco de locura. Pero creo que lo hizo muy bien. Entonces, bueno, qué bueno que ya lo vinimos a dejar. Ya descansó en este maravilloso país. Realmente Cuba perdió con su muerte a un hermano, un gran amigo y un defensor en la primera trinchera ante el imperialismo. Eso es lo que puedo hablar de Rocío. Es mi hermano, fue un mexicano excepcional. Para mí fue el personaje histórico que conocí en mi vida. Creemos que Jorge, en el día de hoy, que le estamos dando un homenaje a su memoria, a su forma de pensar, está con nosotros. Nunca lo vamos a olvidar. Y por supuesto, aquí estamos como compañeros, hermanos y amigos que somos. Yo creo que si la cordialidad, si el amor a Cuba, si la disposición a morir a Cuba, hubieran que identificarla con nombre y apellido, sin lugar a dudas se llamaría Jorge Rocío. Ya me voy de tu tierra, mexicana bonita, bondadosa y gentil, y lo hago emocionada, como si en ella quedara un pedazo de mí.
Virgen guadalupana, la tarde en que te vi, golondrina sin nido, era yo en el camino cuando te conocí. Tú me abriste tu pecho con amor bien sentido, yo me anidé en ti. Y ahora que me alejo para el deber cumplir, que mi tierra me llama a vencer o a morir. No me olvides, Lupita, acuérdate de mí. No me olvides, Lupita, acuérdate de mí. Que ocupen sus asientos, por favor. Pedimos su cooperación. Estimados compañeros, en nombre de la Embajada de la República de Cuba, de todos los cubanos que conocimos a Rosillo, queremos darle, en primer lugar, el agradecimiento a la familia, a los hijos de Rosillo, por concedernos la distinción de que un día como hoy lo recordemos aquí, en familia, entre amigos. Les doy la más cordial bienvenida, exhortándolos a pasar un rato agradable, como estoy seguro es el deseo de Rosillo, que se le recuerde así, como sus hijos, como todos los que lo conocimos, sabemos que él mismo disfrutaría. No voy a hablar de Rosillo, ya en el transcurso del evento habrán evocaciones a su trayectoria, a sus características, a su fibra, a su amor por Cuba, a su pasión por Cuba, a su pasión por México, a su entrañable amor a la relación entre Cuba y México. Solo quiero decir que en Rosillo conocimos a un hombre con un verdadero temple y solamente evocar la entereza, la firmeza y el entusiasmo, incluso el optimismo con que enfrentó los últimos momentos de su vida y que son reveladores de un carácter de un hombre de verdadera entereza, de verdadero valor, sin entrar ya en otras características y otros atributos de su historia, de su personalidad y de su muy singular relación con Cuba. Reiterarle nuevamente la bienvenida. No puedo decir, como se pudiera decir tradicionalmente, que descanse en paz. Un hombre como él, ni después de muerto, descansa en paz. Solo puedo decir a nuestro amigo, a nuestro compatriota, que vive con nosotros,
Enhorabuena, Rosillo. Muchas gracias. Bueno, ahora invitamos a la familia, algunos amigos que van a pasar a colocarle una ofrenda floral ante el busto de José Martín. Mientras tanto, el resto nos quedamos acá esperando ese momento. Nietos y nietas. Sí, entre Jacobito y Emilio. Entre todos, ese es de ustedes, de los nietos. A ver, a José Martín, los hijos de Rosillo. Sí, cuidado, Longa, en las escaleras porque vas a la espalda. Oigan, no son los amigos. Bájenlo más que no lo alcanzan. ¿Qué falta? Deja que la pongan ahí. ¿Sí? Podemos poner una mano más. ¡Ay! Así. Y para aquí. ¿Qué dice? A José Martí, Héroe Nacional de Cuba, de nietos y nietos de Jorge Rosillo. Estas son comidas en mi casa. De esta comen las abejas y polen. A ver qué dice eso. Díganle algo al abuelo. Lo que ustedes quieran. ¿En la mente? ¿Sí? No, en verdad. Fuerte. No. ¿Fuerte? No. Te queremos mucho. No, porque así doblada. ¿Eh? ¿Es el de más? De ustedes también. Y abuelo, te queremos mucho. Te extrañamos mucho. Dile. ¿Ese es el abuelo? No, es una gente que luchó por algunas causas similares a las del abuelo. Por algo que quería el abuelo también. ¿Eh? ¿Cuál es la tuya? Oye, ¿y esto quién lo trajo? De longuísimo. Cuidado. Oye, eso también lo teníamos que traer nosotros. Sí, no me di cuenta, eran dos, no uno. Y todos con uno, ¿eh? ¿Quién lo trajo? Dale, va. Esto puede Cancún, fucking allá. Ay, qué lindas. ¿Qué dice aquí? Tan linda. Qué bonito los letreros.
arranque pasional, ¿no? Hasta la victoria siempre. Exactamente. ¿No? Hasta la victoria siempre. Patria o muerte. Venceremos. Eso. Buenas noches. Como ya dijo el compañero Orlando Silva, ese motivo que nos reúne hoy aquí, el primer aniversario de la separación física de Jorge Martínez Rosillo, nos da la posibilidad de mostrarle a ustedes algo de lo más representativo de la plástica cubana y que forman parte de la colección privada de la familia Rosillo. De la amplia colección privada, algo más de 100 pinturas, ustedes podrán apreciar hoy, aquí, le estamos mostrando 9 de ellas, donde se refleja la cubanía en las manos de pintores cubanos tales como René Portocarrero, en las obras de la Catedral, Interiores del Cerro, una Amelia Peláez con sus interiores con columnas, también presente el inigualable Gallo de Mariano Rodríguez, ese rostro femenino de la mano, de los cuales nos acostumbró Víctor Manuel, y de Wilfredo Lang, con esas figuras que nos llevan a nuestros ancestros africanos. Para último he querido dejar a Roberto Favelo, único presente en vida actualmente, y un digno representante de la plástica revolucionaria posterior al triunfo de la Revolución Cubana, que nos muestra ese rostro de mujer cubana acompañado de la imagen de nuestro héroe nacional José Martí, que tanto en común tiene para los mexicanos y cubanos ausentes y presentes. Permítame con estas palabras dejar inaugurada esta exposición que nos acompañará durante toda la jornada de recordación a quien fue un gran amigo de Cuba. Muchas gracias. Distinguidos visitantes, los organizadores de esta reunión han tenido a bien invitarme a hacer algunas reflexiones con ustedes de la historia de la solidaridad común entre los pueblos de Cuba y México en su lucha por la independencia. Si ustedes fueran tan amables y me lo permiten, sería lo más breve posible. No pretendo, como me invitaron, impartirle una conferencia sobre este tema, porque es un tema del que se pudiera estar hablando días, quizás más tiempo. Pero creemos que como el motivo que nos reúne aquí hoy es la solidaridad y la amistad entre los pueblos de Cuba y México, vale la pena hacer una reflexión sobre algunos de los principales momentos de esta historia común. La historia recoge cómo el pueblo mexicano, desde principios del siglo XIX, cuando el pueblo mexicano pudo levantar, erguir la bandera de su independencia, tuvo como uno de los primeros actos de este país, ya nación independiente, preparar 2 expediciones de 2 presidentes mexicanos para lograr la independencia de Cuba. Estas expediciones las prepararon en la primera mitad del siglo XIX los presidentes Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria. Poco después, en esta primera mitad también, el general Vicente Guerrero le dio la orden a uno de los militares más capaces del ejército mexicano, José Ignacio Basadre, para que marchara a Haití y junto con los revolucionarios haitianos dirigiera una expedición para independizar a Cuba y a Puerto Rico.
Estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Comenzada la guerra de independencia de Cuba en el año 1868, fue Benito Juárez, el benemérito de las Américas, el primero en reconocer al gobierno de Cuba en armas como el legítimo representante del pueblo cubano. Fue Benito Juárez el primer hombre, el primer gobierno, no solo de América, sino del mundo, en reconocer la beligerancia de las armas cubanas en su lucha por la independencia. Fue Benito Juárez, además, el primero y el único presidente latinoamericano que abrió los puertos de México a cualquier buque que fuera capaz de armar los revolucionarios cubanos para luchar por la independencia de Cuba. Juárez fue también, y le cupo la gloria no solo a Juárez, sino a México, de haber enviado al primer grupo de militares mexicanos, veteranos todos, de la guerra contra el Imperio francés, a pelear por la independencia de Cuba. De aquel grupo de militares que fue a Cuba, viajó a Cuba, a organizar el naciente Ejército Libertador Cubano y a prepararlos para la guerra contra España, descollaron de aquel grupo la figura del poblano José Inclán Risco, que llegara a ser general de brigada del Ejército Libertador Cubano y uno de los principales héroes de la independencia de Cuba en la Primera Guerra, y que murió fusilado por los españoles en la ciudad de Puerto Príncipe. De aquel grupo destaca también la figura de Gabriel González Galván, el héroe de la batalla más grande, más sangrienta, más cruenta que recogen los anales de la historia de Cuba, la batalla de la Guásima. Fue precisamente Gabriel González Galván, coronel mexicano, entonces, después ascendido a general gracias a los méritos acumulados en la guerra, quien dirigió la batalla, la carga de caballería de la batalla de la Guásima, con la que se le puso fin a el poder de dos poderosas columnas españolas en la provincia de Camagüey. De aquel grupo de hombres enviados por Juárez destacan mucho, pero vamos a mencionar una figura que ha pasado a la historia de México y a la historia de Cuba en total olvido. Nos referimos a la figura de Pancho Rivera, el tío de Diego Rivera, que partió a los campos de Cuba a pelear por nuestra independencia en la Guerra de los 10 años, y nunca más la familia de Diego Rivera supo de los destinos de este hombre. En plena guerra del 95, cuando se organiza la Segunda Guerra por la Independencia de Cuba, hay otro mexicano, también bastante olvidado, Domingo Guzmán, que se fue con Maceo, de ayudante del general Antonio Maceo, del héroe de la Independencia de Cuba, que para gloria de México existe en esta ciudad, en el Distrito Federal, en la Escuela Superior de Guerra, el único busto, el único monumento a un general extranjero que existe en alguna unidad militar mexicana, es al general Antonio Maceo en la Escuela Superior de Guerra. Se le instauró en el año 1946. Este busto para nosotros simboliza la unidad entre nuestros dos pueblos. Por eso, la semana pasada, nuestro embajador, con una pequeña comitiva de la embajada, fueron a la Escuela Superior de Guerra y le entregaron la espada, el machete de combate de general Antonio Maceo, como tributo del homenaje al héroe cubano y a la solidaridad de México con Cuba. Allí recordamos la figura de Domingo Guzmán. Esta solidaridad de los mexicanos con Cuba en la guerra de los 10 años, en la guerra del 95, o sea, en el siglo XIX, fue la misma que encontraron los cubanos en la década del 50, cuando vinieron acá la generación del centenario para organizar la guerra contra Batista y la guerra por la definitiva independencia de Cuba. Aquí encontraron, en primer lugar, el apoyo del general Lázaro Cárdenas. Total apoyo del general Lázaro Cárdenas, que hizo todas las gestiones posibles, primero en el anonimato, después buscando incluso, teniendo incluso algunas contradicciones con el gobierno de entonces, hizo todas las gestiones para sacar de la prisión a Fidel, a Raúl, al Che Guevara, a Camilo y a todos los compañeros que estaban prisioneros en la prisión de Miguel Chul. Aquí encontró Fidel y la generación del centenario el apoyo de mexicanos ilustres, aguerridos, hombres prácticamente de leyenda, uno de los cuales nos acompaña hoy, en esta noche, el compañero Antonio del Conde El Cuate, el dueño
Antonio del Conde, el cuate, el dueño del yate Granma, el armero que le consiguió a Fidel y a los expedicionarios prácticamente todas las armas que necesitaron para viajar hacia Cuba, el hombre que le sacó a Fidel prácticamente del lodo un yate que ya era inservible, el Granma, y Fidel le dijo que en ese se iba, y bueno, lo obligó a que se apresurara y se lo reparara, y en ese yate se fue Fidel, un yate de 13 personas donde se fueron 82. En esa época estaban aquí otros mexicanos ilustres como la familia Vanegas Arroyo, familia que prestaron su casa para que fuera comandancia de todos los compañeros que estaban acá, familia Arsacio Vanega, que incluso siendo luchador profesional abandona el deporte para dedicarse a entrenar por todas las montañas que rodean este Valle de México, a todos los revolucionarios que se fueron en el yate Granma. Otras personalidades ilustres de México en aquella década del 50 adornaron también esta solidaridad y estas muestras de hermandad entre los pueblos de Cuba y México. Nos acompaña hoy también la nieta de Alfonsina González, la madre de una de las dos mexicanas que se iba a ir en el yate Granma y que Fidel tomó la decisión de que no se fueran en el Granma porque estaba Barbarita, la madre de Barbarita estaba embarazada. Aquí está Barbarita también, la nieta de Alfonsina. Quisiéramos recordar y mencionar a todos los mexicanos ilustres que tuvieron en aquel momento, en aquella década, un gesto de atención y de solidaridad y de hermandad con Cuba, pero nos pasaríamos prácticamente la noche entera y no vamos a concluir, quizás, y pequemos en algún momento de no ser lo suficientemente exacto. Después que parten los revolucionarios hacia Cuba en el yate Granma, se prepara aquí en México otra gran expedición, que fue la expedición de Campeche. En esa expedición de Campeche hubo un mexicano, como un mexicano se fue en el yate Granma. En el Granma se fue Alfonso Guillén Zelaya, mexicano de ilustre recordación para todos los cubanos. En la expedición de Campeche se iba otro mexicano, Jorge Martínez Rosillo, el padre de los Rosillo y el hombre que nos convoca a esta reunión en la noche de hoy. No pudo Rosillo, como quiso, ir a Cuba, porque la expedición, lamentablemente, contó con algunos desaciertos en la organización. No fue una expedición del 26 de julio, fue una expedición que era una mezcla de los auténticos con el directorio, un representante del directorio nada más, pero sobre todo de los auténticos, y hubo inexactitudes en la preparación. Fueron descubiertos y encarcelados todos, menos Rosillo, que logró escapar, y incansable combatiente antiimperialista marchó a Venezuela a combatir al dictador Pérez Jiménez. Concluida su participación y su presencia en Venezuela, triunfada la Revolución Cubana, se fue a Cuba y en Cuba colaboró en los primeros momentos del triunfo de la Revolución a la construcción del nuevo Estado cubano. Su última voluntad, muestra de su antiimperialismo consecuente, fue que sus cenizas fueran vertidas en el mar en La Habana frente a las oficinas de intereses de los Estados Unidos. Un nuevo desafío más de Rosillo después de muerto. En el caso en esta historia de vínculos comunes entre los pueblos de Cuba y México pudiéramos hablar mucho, pero queremos rememorar un momento muy importante, que es cuando los norteamericanos organizan la expedición y la invasión a Playa Girón. Cuando se organiza la invasión a Playa Girón, el general Lázaro Cárdenas marchó al Zócalo y convocó a todos los mexicanos valientes, hermanos de Cuba, a todo el que tuviera la disposición de combatir con las armas al imperialismo, a que fueran con él a Cuba. También nuevos problemas para Lázaro Cárdenas, el gobierno se lo impidió, pero demostró una vez más él ser un abanderado de la lucha por la independencia de nuestros pueblos y un enamorado de la causa de la Revolución Cubana, que no era otra cosa y no es otra cosa que la continuidad histórica de la Revolución Mexicana. Pudiéramos hablar mucho del apoyo de México a Cuba, pero creemos que en la noche de hoy también debemos hacer una breve reflexión de lo que los cubanos le han aportado a la independencia de Cuba. En esa primera mitad del siglo XIX de la que hablábamos hace un rato, muchos cubanos pasaron acá, se incorporaron a las filas del ejército mexicano, buscando dentro de las filas del ejército mexicano encontrar
En primer lugar, experiencia militar para después combatir por la independencia de Cuba y apoyo del gobierno mexicano. De más de un centenar de cubanos que participaron en la Guerra de Independencia de México, 130 llegaron a ser oficiales del ejército mexicano, 33 fueron generales del ejército mexicano. 2 de ellos, Pedro Ampudia Grimares y Anastasio Parrodi, fueron nada más y nada menos que ministros de Guerra y Marina del gobierno de Benito Juárez, lo que demuestra, o sea, en aquel entonces eran los jefes del ejército mexicano. Dato totalmente desconocido para muchos y para nosotros los cubanos de total orgullo, porque nos enorgullece. Y nos enorgullece mucho más al saber y al encontrar, gracias a la gestión del profesor Alfonso Herrera Frangiuti, biógrafo de José Martí, que nos acompaña hoy aquí, que los restos de estos 2 generales descansan a los pies de la tumba de Benito Juárez en el Panteón de San Fernando. Después de estos dos generales cubanos que fueron ministros de Guerra y Marina, un gran grupo de cubanos fueron oficiales del ejército mexicano en la lucha contra el imperio francés, derramando su sangre contra los franceses. Si rememoramos un poco más, antes fueron cubanos de los principales jefes del ejército mexicano en la lucha contra los invasores yanquis durante la Guerra de Texas, donde murió incluso siendo jefe del Estado Mayor del ejército mexicano el general Fernández Castrillón. Muchos más participaron en las luchas contra las distintas invasiones a México, pero no podemos hacer el recuento completo. Solo queremos referir por último la presencia de 3 cubanos muertos el primer día de combate de la invasión norteamericana a Veracruz en el año 1914, defendiendo la soberanía de este país. Creo que en resumen le hemos dado una idea de esta solidaridad común de los pueblos de Cuba y México en su lucha por la independencia. Les repito que pudiéramos ser más extensos, pero creo que estos son momentos muy importantes que vale la pena señalar. Sobre todo hoy, un día como hoy, que conmemoramos la muerte de un amigo de Cuba, de un amigo incondicional, además de amigo incondicional, un revolucionario cabal y un hombre que vio en Cuba su segunda patria, como la ven muchos de los aquí presentes. Quiero, para terminar, decirle que la hermandad de nuestros 2 pueblos está sellada con sangre en combates por la independencia común, y que a pesar de que hay algunos personajes que no comparten esta idea y que tratan hoy de mellar esta hermandad, es imposible, porque la historia demuestra todo lo contrario. Muchas gracias.
Bien, amigos, compañeros, amigas y amigos, vamos a pedirles unos minutitos más. Les vamos a pedir unos minutitos más para pasar un video con imágenes del viejo. Yo solamente quiero decir, antes de que pasen las imágenes de mi viejo, algo que he venido aprendiendo desde chavito y sobre todo en los últimos años, y con particular pronunciación en las últimas semanas y días. Hace poco tuve la oportunidad, que de verdad es muy difícil de describir la fortuna, de ir con una delegación de compañeros del PRD a Cuba. Vimos a los personajes más importantes de la isla, quienes están manejando estos tiempos de crisis y la salida de ella, paulatina pero con pasos firmes, y tuvimos oportunidad de saludar al comandante Fidel Castro. Alguien comentó en alguna de las reuniones que Cuba vivía, y con esta frase voy a empezar y con esta termino, es muy rápido lo que les quiero decir, que Cuba vivía desde que existe la colonización, porque antes poco se puede hablar de la historia de Cuba, en un dilema que era o su subsistencia como nación, su viabilidad como país independiente, o ser absorbida por el imperialismo norteamericano, aquello de la manzana madura, y que en esa disyuntiva vivían, que en medio de esto, en medio de vivir, de ser un país, esto de vivir o morir tipo shakespeariano, en medio de esto no hay nada. Es decir, o se es un país independiente, libre y autónomo, una patria con dignidad y una postura ante el mundo, o no se es más que un platillo para los norteamericanos. Y yo quiero decir que aquí estamos gentes con diferentes trincheras y algunos con diferentes orígenes, pero que esto que nos decían en Cuba es algo que comparten todos los países de América Latina, en eso hay coincidencia con todos los que estamos aquí. Y yo creo que habría que empezar a vernos las caras a partir de coincidencias, porque aunque a veces nos toca estar en trincheras distintas, hay verdades de aquí lo que se nos enfrentan todos los días, que es un poco lo que decía René hace un rato. La historia de América Latina es esta de los que quieren un país y los que no quieren un país, a los que les vale sorbete su país. Y esa es la historia de toda América Latina, un poco lo que decían en Cuba. Ahora, cada quien tiene su historia, su circunstancia. Nosotros tenemos 3.000 kilómetros de frontera y una historia distinta. Pero es hasta dónde esto resulta verdad, hasta dónde la lucha de los patriotas contra los no patriotas en los momentos históricos toma una tendencia u otra. Yo creo que la tendencia que hoy vive el país es para preocuparnos a todos. Y creo que las crisis
políticas y de los partidos que estamos viviendo deben preocuparnos a todos, sobre todo a dos partidos. A mí el que más me preocupa es el PRD, pero también debe preocuparle al PRI. Y creo que a partir de esto, de este espectro de lo que es la patria, y pues tenemos que buscar algunos mecanismos de interlocución y de acciones concretas, porque me parece ya patético, con esto termino, esto de que ya no debe haber ideologías, pues, ¿no? Ya a la caída del bloque socialista en un mundo unipolar, que todo llama para sí como un hoyo negro, entonces ahí vamos todos de bonche al hoyo negro, que no concede nada y que no da tregua en nada, que no hay ideologías de nada. No se te ocurra pensar que tienes un país, no se te ocurra pensar de manera nacionalista o patriota, porque eso va en contra de mis intereses. Es decir, es la no ideología. Se acabaron las ideologías. Ya no hablo de comunismo, de socialismo, es decir, hablo de patriotismo, de los que sí queremos un país. Es decir, ni eso, no se te ocurra eso, no hay ideologías. Esto es un sacrilegio, va en contra del mercado y la democracia. Y la pregunta suelta para todos quienes tienen interés en esto, bueno, un par, es ¿hasta dónde estas democracias modernas son mecanismos para formalizar, cosa que discutimos mucho nosotros hacia dentro de mi partido y sobre lo que estamos trabajando? ¿Hasta dónde estas democracias modernas son solamente un sistema para formalizar la dominación de unos cuantos sobre los demás, dentro de las reglas del juego? ¿Y hasta dónde estas democracias modernas están hechas, estas reglas de juego, están hechas para que lleguen payasos e impiden la llegada del patriotismo y del nacionalismo? Allá hay un ejemplo en el 73 de Salvador Allende. Llegó con las reglas del juego, llegó al poder con las reglas del juego. Estaba sentado en el poder con las reglas del juego, pero no les gustó. Y entonces a eso nos vamos a enfrentar. Y nos enfrentamos todos los días. En fin, hago el llamado porque estamos aquí quienes coincidimos en que sí queremos un país. Todos los que estamos aquí queremos ese país, aunque tengamos distintas trincheras. Y por lo visto hay más coincidencias, y yo creo que habría que buscar esas, porque las cosas han venido sucediendo enfrente de nosotros. Y ahí hay un espacio y un tiempo perdido, que es bien valioso. Hay que ver qué cuentas le vamos a entregar a nuestros hijos. A mí no me tocó pedirle cuentas a mi jefe, no se podía. Bueno, además los hijos no deben pedirle cuentas a los padres, ¿no? En mi caso particular hubiera sido imposible, aunque hubiera querido. Pero es verdad que los amigos sí le pueden pedir cuentas a los amigos. Seguramente ustedes sí le pidieron cuentas alguna vez. Ya cada quien sabrá cuál es el saldo. Mi impresión, y por eso preguntaba qué cuentas le vamos a dejar a nuestros hijos, es que las cuentas que dejó el viejo están bien, ¿no? Y bueno, pues allá hay un compromiso de entregar buenas cuentas a los que siguen. ¿Cuántas barreras tenemos desde las trincheras que acá quien nos toca? ¿Cuántas barreras tenemos y qué es todo lo que tenemos que hacer para cuidar y anteponer realmente, si ese es lo que pensamos, esta parte de la patria que dijimos? Bueno, vamos a ver a mi viejo y mil gracias. Bueno, pues ahora sí vamos a decir salud, a brindar. Salud. 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 Antes de dar la palabra a don Manuel Aguilera y al compañero Jesús Ortega, quiero darle las gracias a Alejandro Cachúa, que es director de cine mexicano y que hizo el tema para que nos den un saludo. Gracias.
mientras estamos platicando y disfrutando de un delicioso mojito, vamos a escuchar el mensaje de don Manuel Aguilera, por favor. Yo no podría agregar más de lo que ustedes vieron que dije en La Habana con motivo de la dispersión de las cenizas de Jorge Rosillo. Tal vez agregar cómo lo conocí. Lo conocí cuando me amenazó de muerte. Me dijo que quería matarme porque había yo corrido a un entrañable amigo que está por aquí, el Veneno García Benítez, porque lo había yo, según él, despedido injustamente de Tabamex. Por fortuna, él se emborrachó y yo llegué tarde a la cena donde me estaba esperando para matarlo. El otro reflejo de él es verlo en un Cadillac dorado, que seguramente lo recuerdan, en un Cadillac dorado. En ese tiempo en México casi no había Cadillacs, lo habían conseguido gracias a la influencia de un amigo mutuo, el secretario de Hacienda, David Ibarra, y que era una insolencia para el resto de los mexicanos que alguien manejara un vehículo con tal lujo que finalmente el sismo lo aplastó. Cuando se cayó el edificio, se cayó sobre el famoso Cadillac, felizmente. Lo conocí en muchas otras cosas importantes en la vida de México y también en otras que hoy, con motivo de este homenaje y del recuerdo de la noticia que me dieron el 8 de julio del año pasado de que había muerto Jorge, hoy vienen a mi memoria. Viene a mi memoria cuando la acompañé al hospital para que le hicieran una biopsia y el doctor Ocampo me dijera: su amigo no tiene más de 12 meses de vida. Un oncólogo muy ameritado que no contaba con la tenacidad de Jorge para patear, como aquí dije, a la muerte. A ese pronóstico le sobrevivió 2 años y medio más. Lo conocí cuando también, como resultado de esas operaciones, perdió el ojo derecho y me explicó el médico las razones por las cuales había tenido que hacer una operación urgente. No le dio más de 15 días entre una y otra cuando encontró un tumor en la cara que al quitárselo resultó de un cáncer excepcionalmente vigoroso y que lo obligaron a quitarle parte del ojo, parte del pómulo, parte del paladar. Lo conocí cuando tuve la dicha de abrazarlo cuando salió de la cárcel de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, donde la intriga, la inquina, el odio, el rencor político lo llevó al extremo de que no encontró un juez, y eso lo digo para finales del siglo XX en México, un juez que pudiera tener capacidad legal para juzgarlo. Se tardó 11 meses en la cárcel en un dime y direte entre el fuero federal y el fuero local para juzgarlo de un delito que ambos fueros desconocían que pudieran tener jurisdicción sobre él. Recuerdo que un ausente, Diego Valadez, fue por él en un avión cuando finalmente, por voluntad del presidente Salinas, logró su libertad tras 11 meses de injustificada presión. Lo recuerdo cuando llegó a la jefatura del Departamento del Distrito Federal, abriendo los brazos, con los ojos llorando, pero lleno de alegría
por haber recuperado la libertad. Lo reconozco en el claroscuro de la vida, pero detrás de eso conservo el recuerdo de un entrañable amigo, de esos amigos que perduran su recuerdo más allá de nuestra existencia. Donde esté, nos estará viendo y estará reconociendo en cada uno de nuestros rostros la simpatía y el cariño que siempre logró inspirar en nuestros corazones. Y nosotros todos, seguramente con nuestra presencia, se lo estamos regresando. Jorge, aquí están tus amigos que te recuerdan con cariño, con una profunda amistad y un profundo reconocimiento al vigor de tus convicciones políticas. Gracias. Nuestro compañero y dirigente, el ingeniero Jesús Ortega. Pues efectivamente, después de lo que ha dicho Manuel, y después de ver y de escuchar el video, y después de lo que ha dicho Jorge y otros amigos y compañeros de Jorge Rosillo, hay poco que decir. Tan solo decirles que agradezco mucho a los amigos y a los compañeros de la Embajada de Cuba, de nuestra hermana República de Cuba, su invitación para que estuviéramos en este emotivo y sentido acto de recuerdo de Jorge, y también agradecerle a los hijos de Jorge el honor que nos brindan, y a mí particularmente, de recordar a nuestro querido amigo y compañero Jorge Rosillo. Yo y mis compañeros del PRD conocimos a Jorge poco tiempo después del movimiento de 1988. Habrá que recordar que Jorge fue leal compañero y fiel acompañante de aquellos militantes del PRI que decidieron separarse para que junto con otros ciudadanos y otras ciudadanas realizaran aquel formidable movimiento democrático de 1988-1989. Muchos compañeros que hoy estamos aquí militábamos en algunas otras organizaciones de izquierda y nos presentaron al compañero Jorge. Y en el momento de la presentación ubicábamos, por las historias que se contaban de Jorge, ubicábamos aquel personaje ya casi desaparecido del escenario político nacional y también ya casi desaparecido del escenario político de la izquierda, aquel personaje mítico para los luchadores de izquierda que había militado en el Partido Comunista Mexicano, fue miembro del Partido Comunista Mexicano, que también había sido, como aquellos antiguos internacionalistas, miembro del Partido Comunista, que también fue miembro del Partido Comunista Cubano, que participó en otros movimientos revolucionarios en Latinoamérica, que fue encarcelado en defensa de la Revolución Argelina en Francia, que se convirtió en defensor, en férreo defensor de la Revolución Argelina y particularmente de su líder en aquel entonces de Ben Bella, pero que también lo conocimos
en esos momentos como un apasionado, y la palabra es correcta, apasionado defensor de la revolución cubana y apasionado defensor de la revolución socialista en Cuba. Y ciertamente nos parecía un personaje mítico, en cárceles, en manifestaciones, sujeto y víctima de represiones, auténtico revolucionario, que no, y es válido recordarlo, que no andaba por las calles y en las ceremonias presentándose como revolucionario, que no hablaba de su actitud revolucionaria, actuaba y era mucho más efectivo que muchos que siempre traen en la boca la palabra revolución, pero que no la hacen congruente y consecuentemente. Rosillo no hablaba mucho de revolución, hacía la revolución, y la hacía en México, y la hacía en muchos lados, en muchas partes del mundo. Por eso fue verdaderamente extraordinario conocer a Jorge. Establecimos una relación muy estrecha, muy intensa, en las luchas que dimos contra la imposición en 1988, 1989. Después, para fortuna nuestra, se afilió y participó en el Partido de la Revolución Democrática, y también, para fortuna nuestra, participó en los últimos años de su fructífera vida en Nueva Izquierda. Por eso yo creo que me permitieron Jorge y los compañeros de la Embajada Cubana tener el honor de dirigirme a ustedes y de decir unas sentidas palabras, porque Jorge fue militante, fue orgullosamente militante del PRD, y también fue miembro, y también estoy seguro, orgullosamente, de Nueva Izquierda. Termino, amigas y amigos, diciéndoles que la presencia de todas y de todos ustedes y la presencia de nosotros es la mejor prueba de que Jorge tuvo una extraordinaria y fructífera vida. Cultivó amistades y cultivó lealtades, y la presencia de ustedes lo certifica. Muchas gracias por su atención. Pues, ¿qué puedo decir yo de mi hermano Jorge Rosillo? Resulta que tengo el orgullo y la satisfacción de, pues, quizás ser el amigo más antiguo que tiene, dado que yo nací en el año de 1935 y entramos juntos a la escuela, que hay gente que le llama el kinder, pero a él le gustaba mucho que le dijéramos parvulitos. Justamente a los 4 años entramos a esa escuela, siempre pues siendo gente, los más inquietos y guerristas de la escuela, y en un momento dado, al llegar a 4.º año de primaria, dadas nuestras broncas, nos expulsaron de la escuela, y en ese momento optamos, con una edad, calculo yo, de 8 años, cosa inconcebible para esos tiempos, de huir de la casa a las alturas de noviembre o diciembre. Tomamos la carretera, pedimos ride, subimos a un aventón, ¿verdad? No sé por qué usa esa palabra de ride. Y nos fuimos hacia Veracruz, porque supuestamente teníamos un compañero de escuela ahí que nos iba a ayudar, siendo unos niños. Viajamos en el camión y ahí nos pusimos a cantar para recolectar unas monedas para poder comer y locuras así. Para esto pues ya se nos buscaba en todos lados. Llegamos ahí a Veracruz, encontramos al amigo y nos regaló unas piñas.
y pienso yo que fue el primer negocio y trabajo que hizo en su vida Jorge, y yo desde luego con él pusimos unos periódicos en el malecón y nos pusimos a vender las piñas, carajo. Y al llegar la noche nos dormimos en el atrio de una iglesia y ya nos encontraron porque éramos buscados, pues ahora sí en toda la República, pues somos unos niños y nuestros padres en la ciudad de Puebla eran gente importante. Y corrieron los años y seguimos por ahí dando guerra. Yo continué en la escuela en Puebla y él se fue al Distrito Federal. Ahí continuamos estudios, etcétera, volviéndonos a reencontrar cuando él ya estaba en sus actividades revolucionarias. Entonces conseguimos rentar una tintorería a un señor Fábregas, hermano de Manolo Fábregas, y es una tintorería que usábamos para tener la camioneta, y en ellas contrabandeábamos las armas para CU, y pues estábamos luchando siempre por la cosa de la izquierda, que a mí no me gustaba, pero él era feliz con eso. Además usábamos esta tintorería para pues utilizar la ropa de los artistas. Ya sabíamos, teníamos como clientela artistas famosos y ya sabíamos qué tallas de trajes nos quedaban, ¿no? Entonces llegaba una fiesta y, por decir algo, yo me ponía un traje de Tintán, que era mi talla, y él se ponía otro traje, las corbatas, íbamos a la fiesta, nos colábamos en reuniones semioficiales y oficiales, y posteriormente pues lavábamos los trajes y los volvíamos a entregar. Entonces yo seguí mi vida y mi trabajo, pero siempre cercano a él, al grado de que 2 días antes de morir estuve con él, o sea que considero una maravilla, una magnífica amistad. Licenciado, hasta el día en que murió yo estuve junto de él, por eso digo con mucho orgullo que soy el amigo más antiguo que él tuvo y que yo tuve también, porque actualmente ya murieron todos. Su hermano Enrique, que fue con el que me ligué más, también en paz descanse, falleció antes de él, y Marco Antonio, pero siempre estuve ligado a Jorge, considerándolo en realidad un magnífico amigo, un gran padre y un político nato, convencido de sus ideas a pesar de todo y de todos. Yo lo adoré y realmente tristeza que se me haya ido mi hermanito. Yo con eso. Bueno, con mucho gusto quiero platicar de la vez que fui con Jorge Rosillo a mi isla, a Ciudad del Carmen, Campeche. Ya don Jorge me había hablado de la expedición de Campeche, de su participación hacia Sierra Maestra. Entonces, como muchas otras veces, decidió hablar a La Habana. Hablamos con nuestro amigo Gilino Suárez para preguntar algún detalle de la expedición de Campeche. Cuando Gil estuvo en México, decidimos ir juntos a Ciudad del Carmen, a mi isla, a mi pueblo. Estuvimos ahí en un acto de agradecimiento a los carmelitas, a aquellos que se solidarizaron con la Revolución Cubana, que se enteraron de que un grupo de cubanos estaban detenidos y que estaban preparándose frente a Isla del Carmen en un campamento para ir al combate. En aquella circunstancia fueron detenidos y la población del Carmen se solidarizó con pequeños apoyos, pero queriendo mucho, como hoy se quiere la Revolución Cubana.
Entonces, este acto de agradecimiento lo hicimos en el año de 1996 en la Universidad Autónoma del Carmen. Aquello fue emotivo. Rosillo emocionó con un verso de Nicolás Guillén, con aquel parche, con aquel carisma, con aquella personalidad. Les decía que Rosillo emocionó con un verso de Nicolás Guillén, con aquel parche, con aquel carisma, con aquella personalidad, con toda su fuerza. Dijo en Ciudad del Carmen: de mi copa apuré el vino, hoy solo me queda el cristal. Esta es una participación que nos encantó y que al día siguiente nos llevó a dejar flores a la laguna de Términos, donde murieron ahogados aquellos cubanos en la expedición de Campeche. Estuvimos recordando con personajes que combatieron en la Revolución Cubana, muy emocionados. Después nos costó trabajo irnos de la isla. Con un abrazo, Rosillo me decía: joven Raful, yo me quedo aquí. Y bueno, en el cariño se ha quedado Rosillo, en el cariño de nuestra familia, en el cariño de los carmelitas. Seguimos la amistad hasta enseñarnos cómo debe uno seguir leyendo, seguir formándose. Hablaba Rosillo del Che, por ejemplo, y con esa sencillez que podía don Jorge decir cómo era un personaje, cómo se había hecho, me contaba: Raful, el Che era un hombre, un tipo sencillo, un tipo como yo. Todo esto nos enseñó a ir queriendo más a este país, a ir aprendiendo, a ir construyendo. Yo creo que hasta ahí iría, ¿eh?